Buenos días, soy Jaime Moreno Agraz de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión más de las ciencias del deporte. Nuestro tema para hoy es mitos en la nutrición deportiva. Para tratar este tema nos acompaña la maestra Miriam Janet Ruiz Morales. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Miriam? Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contenta de poder participar de nuevo en esta conferencia. No, pues los que estamos muy contentos somos nosotros por acompañarnos y pues te damos las gracias por estar acá para hablar sobre este tema. Para aquellos que no han tenido la oportunidad de coincidir con la maestra Miriam, una invitada permanente en nuestras transmisiones, les comparto su semblanza. La maestra Miriam es licenciada en nutrición humana egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene la maestría en ciencias del deporte y el ejercicio por parte de la Universidad Pablo de Ovalide de España. Tiene experiencia en investigación clínica y en ensayos clínicos en las áreas de enfermedades del aparato digestivo, vacunas y buenas prácticas clínicas. Cuenta con un diplomado en fundamentos del entrenamiento deportivo y el diplomado de nutrición, perdón, en el deporte y la actividad física. Es docente en el Centro de Estudios del Deporte de nuestra universidad y es consultora privada atendiendo a deportistas de todas las disciplinas deportivas. Bien, como es una costumbre en nuestras emisiones, iniciaremos con una breve introducción sobre nuestro tema a tratar el día de hoy. Algunos mitos comunes en nutrición deportiva son que se puede comer lo que sea por hacer ejercicio, que una mayor ingesta de proteína garantiza más músculo, que es imprescindible consumir suplementos como la creatina y que existe una ventana anabólica de 30 minutos tras el ejercicio. Estos mitos pueden llevar a hábitos poco saludables y a resultados que no se corresponden con los objetivos del rendimiento. En efecto, en la nutrición deportiva existen numerosos mitos y falsas creencias que lejos de ayudar pueden perjudicar el rendimiento o la salud. En ese sentido es importante desmentir estos mitos, pues permite a los deportistas optimizar su rendimiento y cuidar su salud basándose en información científica y en planes de alimentación adaptados a sus propias necesidades individuales. Pues bien, sin más preámbulo, los dejo con Miriam para que ella nos actualice al respecto. Adelante, Miriam. Ay, muchísimas gracias, Jaime. Y bueno, retomando lo que nos está comentando el profesor Jaime acerca de algunos mitos que existen en la nutrición deportiva, bueno, a mí sí me gustaría hacer una explicación breve sobre lo que significan los mitos y sobre todo porque no solamente existe esa palabra, sino que actualmente, pues ahora que estamos en la era del área digital, pues tenemos otro término que se llama fake news. Entonces, vamos a encontrar mitos que típicamente, como comenta Jaime, van a estar muy, digamos, metidos en la sociedad y sobre todo en el área deportiva, con muchísimos alimentos, suplementos, etcétera, pero también es importante tener la capacidad y sobre todo mejorar las habilidades para reconocer cómo es un mito y qué es una fake news, porque una de las cosas es que realmente estamos solos ante un mundo de información falsa y obviamente debemos de tener un faro que nos vaya orientando para poder tomar decisiones correctas y que no pongan en riesgo la salud. Bien, entonces vamos a comenzar con nuestra presentación. Bueno, vamos a hacer la diferenciación entre lo que significa un mito y una fake news. Entonces, un mito es un constructo narrativo tradicional, generalmente de origen ancestral, que intenta explicar fenómenos naturales, sociales o cosmogónicos. O sea, ese vendría siendo como el término de mito. Y obviamente, pues está relacionado con una cuestión cultural, una identidad social y una transmisión simbólica. Eso es lo que prácticamente tendría que ver con la palabra mito. No solamente aquellos que se generan en el ámbito de la nutrición, sino aquellos que se han generado también en cuestiones también sociales y culturales. Tenemos, por otro lado, la fake news, que es un término ahora mucho más, digamos, actual, que está ligada directamente también a la era digital, pero obviamente la fake news
un término que se estableció más o menos en los años 60 a nivel político, ¿no? Entonces, ¿qué son las fake news? Pues es información falsa o engañosa presentada como noticia legítima, diseñada para desinformar o manipular percepciones públicas. Partiendo de esto, entendemos que el mito puede tener alguna cuestión cultural y de hábitos, pero una de las cosas es que la fake news es legítimamente falsa. Uh-huh. Y eso nosotros no sabemos quién lo va a generar, no sabemos quién lo hizo ni para qué, pero al soltarla en la red, o sea, en el ambiente pues de la red, lo que va a pasar es que a alguien le va a beneficiar, a alguna persona le va a beneficiar, ¿no? Ya sea gente que tenga negocios en los suplementos, gente que a lo mejor está inmiscuida en la parte de salud, pero pues a alguien le va a ayudar eso, ¿no? Y bueno, tenemos una definición también científica en el cual nos está diciendo prácticamente que es un contenido fabricado o deliberadamente alterado que se difunde con apariencia de información periodística verificable, explotando mecanismos de confianza y sesgos de confirmación, lo cual es bastante peligroso porque muchas veces a todos nos ha tocado ver, ya sea en Internet, que se descubre alguna nueva molécula para tratar el cáncer o se descubre algún suplemento para mejorar el rendimiento y siempre lo van a, digamos, enmascarar con un sesgo de veracidad, entendiendo que esa información la van a cambiar, tomando cosas reales, pero después le van a poner apellido, que es una falsedad. Entonces, las personas van a tener dificultad para identificar si realmente lo que están leyendo es real o es mentira, porque sí tiene algún fundamento científico, lo cual esto es lo más peligroso porque la mayoría de los mitos de la alimentación y fake news están basados en esto. Ahora, ¿para qué se generan estas fake news? Uno, por motivos económicos. Como ya les comenté, no sabemos a quién le va a ayudar, pero indudablemente si sale alguna molécula nueva, algún producto cosmético o algún medicamento que pueda tratar alguna enfermedad crónico-degenerativa como el cáncer, indudablemente le va a ayudar a un montón de personas para poder sacar dinero y aprovecharse de las personas y que la gente siga comprando esos productos. Luego, número dos, va a haber un motivo ideológico. No solamente puede estar en esa parte nutricional, sino que también puede promover algún tipo de agenda política, algún tipo de manipulación, ya sea religioso o filosófico, para poder desacreditar a otros oponentes o instituciones. Entonces, no solamente para eso son las fake news, sino que también tenemos otro motivo ideológico y de esta forma también se va a colar a la parte nutricional y de salud. También puede estar en una tercera clasificación orillada a un motivo de identidad. O sea, es decir, puede reforzar a la pertenencia grupal o crear un sentido de comunidad, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos visto muchas fake news acerca de las personas que llevan una dieta cetogénica, ¿no? O personas que hacen el ayuno intermitente. Entonces, lejos de que esto es una práctica de salud que también ya era milenaria, ahora resulta que todo este movimiento pareciera que es sectario, ¿no? Que se forman ciertos grupos o ciertas sectas y muchas de las cosas es que cuando uno le pregunta a una persona qué tipo de alimentación lleva, regularmente ya esa misma persona se cataloga como vegetariano, como cetogénico, como, o sea, ya no es una cuestión de salud, sino que empieza a formarse una cuestión sectaria. Entonces hay que también tener en cuenta esto. Y sobre todo también está un desconocimiento genuino, o sea, es decir, una falta de conocimiento científico, de alfabetización científica, diría yo, y una dificultad para evaluar las fuentes o interpretación errónea en las investigaciones. Entonces, muchas veces cuando nosotros nos metemos a Google y queremos navegar, pues vamos a encontrar mucha información que, como yo les comento, tiene una base científica, pero la fake news va a inventar algunas cosas para hacerlo más real y creíble, ¿ok? Entonces, esta vendría siendo estas diferencias. Ahora, lo que sí me gustaría revisar en esta tabla es cuáles son estas diferencias entre el mito y la fake news. Entonces, ya platicamos algunas, pero por ejemplo, en el mito, por lo regular, siempre va a haber una narrativa tradicional simbólica. Por ejemplo, hay algunas recomendaciones con diferentes hierbas
diferentes plantas que tienen también un uso tradicional. En cambio, la fake news es una información fabricada y falsa. En el mito no busca un engaño, tiene que ver más que nada con una cuestión pues social, ajá, tiene que ver con una cuestión también tradicional y cultural, y bueno, de esa forma trata de explicar algo que no se entiende, ¿no? Por ejemplo, antes habían muchos mitos con respecto al clima, la temperatura, a dioses, etcétera. Pero en cambio, el fake news sí es un engaño deliberado para manipular percepciones o conductas. Tenemos la parte 3 que es una base de validez, es decir, el mito tiene una cuestión simbólica, ritual, cultural, y muchas veces no depende de una evidencia científica. Ajá. Pero en cambio, en la fake news sí pueden existir afirmaciones falsas presentadas como hechos verificables, lo cual son más peligrosos. Tenemos después la difusión, cómo se disparan, cómo se van a la red. Uno, en el mito puede ser una transmisión lenta, transmisión oral, tradición o cultura. Por ejemplo, tenemos el mito de la Llorona, tenemos el mito de ciertos alimentos que consumimos en México, las tradiciones de las piñatas, la Navidad, etcétera, ¿no? Y en una fake news sí tenemos una difusión rápida y viral. Ahí tenemos una clave. Es rápido, viral y además se da por redes sociales y algoritmos. Tenemos la cuarta, que es la relación con la evidencia. En la primera, en el mito, no se pretende ser científico, o sea, no requerimos pruebas, es más aceptable, es cultural. En la fake news, sí se presenta como un hecho, pero también carece de evidencia científica. Va a haber también a nivel del impacto social, en el mito, pues lo que hace es que muchas veces existe o va a crear una cohesión cultural, una identidad y va a dar ciertas explicaciones simbólicas. Pero en la fake news va a haber una desinformación, un riesgo sanitario, manipulación política económica. Ajá, o sea, hay una manipulación. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto va a durar una fake news? También es otro dato que nos va a indicar si esto es peligroso. Por lo regular, el mito va a durar siglos, años, generaciones, un mito, ¿no? En cambio, una fake news es rápida, es de alta rotación y cambia con el ciclo mediático. Ajá, entonces, de repente se va a generar una fake news que le vaya a aprovechar a alguien y desaparecen y todo el mundo lo va a olvidar. Y cada semana la sociedad va a estar tranquila y va a salir otra fake news y eso va a tener a la sociedad como muy distraída en ciertas cuestiones, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de comer mango en la noche engorda, ¿no? Es una creencia tradicional. ¿No? También así como comer sandía, en la noche también nos va a provocar frialdad y nos va nos va a provocar algún problema. En cambio, en una fake news, aquí estamos hablando ya de un suplemento que puede eliminar 10 kilos en una semana. Es falso, es viral y además es manipulativo. Entonces, eso es, este que estamos viendo en esta tabla, nos puede dar básicamente esas herramientas para identificar si es un mito o es una fake news y si puede ser incluso peligroso para la salud. Por ejemplo, aquí les voy a poner un caso real de desinformación deportiva. Tenemos el caso real de una persona que consumió un suplemento contaminado. Recuerden que todos los deportistas, cuando usan algún suplemento, debe de estar comprobado que no tenga algún tipo de ingrediente que vaya a dar positivo en el doping. Ajá, y regularmente tenemos instancias como la WADA que van a estar verificando esto. Pero dentro de la gama de la gente que industrializa los suplementos, pueden haber cosas que se compran en otros países que no tengan un buen control de calidad y que cuando lleguen en México solamente se envasen. Y si no se conocen bien los ingredientes y se le da a ese deportista, obviamente va a salir positivo y aquí no hay desconocimiento. No importa si es el nutriólogo o el médico o no se sabía. Aquí la palabra no sé no aplica. Eres culpable y el doping va a dar positivo. Entonces, bueno, tenemos el caso de varios deportistas que en el 2016, bueno, se hizo algo bastante complicado. Tenemos, por ejemplo, el caso 2 de un influencer y una dieta extrema. Ya hemos visto últimamente de algunos influencers que han sido incluso veganos, que no han llevado dietas adecuadas, equilibradas
y variadas, y bueno, obviamente han puesto en riesgo su vida. Pero aquí tenemos el caso de un influencer fitness que promovió la dieta cetogénica extrema sin supervisión. Ajá, entonces esa información la dan como si fuera totalmente válido y para llevarse durante mucho tiempo. Recuerden, todos los suplementos o dietas sirven a un cierto tiempo y es una herramienta temporal. Entonces esta persona llevó a extremo la dieta cetogénica, que es una dieta en la cual se consumen altas cantidades de grasa y proteínas, y obviamente esta persona tuvo una descompensación metabólica en la cual pues reportó cetoacidosis, pérdida muscular y además un desequilibrio importante de electrolitos. Y obviamente estuvo en terapia intensiva por una información que vio en la red y decía dieta cetogénica. El otro caso es una dieta detox, de esas que se utilizan para, en estas épocas, ya después de las fiestas navideñas, la gente prolifera en esas dietas detox para poder limpiar, entre comillas, el cuerpo después de haberse pasado con el Guadalupe Reyes, ¿no? Entonces, pues se hacen esos licuados, esos tés que muchas veces son diuréticos y sobre todo los licuados que tienen una gran cantidad de sales, minerales y fibra, que lo único que provocan es una deshidratación y una diarrea osmótica. Entonces, ese es su famoso desintoxicación, pero nosotros sabemos que en nuestro cuerpo vamos a tener enzimas hepáticas y además tiene otros mecanismos de desintoxicación de ciertas sustancias a nivel de reacciones metabólicas y vamos a entender que no hay dietas de desintoxicación, ¿ok? Son dietas hipocalóricas y no hay licuados que bajen de peso a las personas. Entonces, esto es bastante peligroso porque las fake news se van a propagar rapidísimo y es muy probable que la gente que lleve estas dietas sí vaya a tener una cuestión, digamos, adversa, ya sea en su salud o en la economía, porque no falta aquellas personas que vendan esos productos y entonces se van a ver beneficiados de estas ganancias económicas, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a revisar también acerca de esto? ¿Cuáles van a ser los efectos en la salud general? Bueno, una de las cosas es que lo más peligroso es que cuando se empiezan, ya sea en el deporte o en la salud, las personas pueden llegar a tener un retraso en algún diagnóstico. O sea, es decir, tener alguna enfermedad crónico-degenerativa y si ven algún suplemento, usarlo como un tratamiento sustitutivo médico, lo cual es bastante peligroso. Número dos, puede haber algún abandono de un tratamiento efectivo. Ha pasado mucho que en algunas personas que tienen enfermedades como el cáncer dejan de usar la quimioterapia por usar algún suplemento que no tiene ninguna base científica y aumenta el riesgo de muerte por ese tumor. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de algo bastante peligroso. Otra de las cosas es que también puede haber una adopción de prácticas riesgosas, o sea, es decir, consumir ciertos alimentos, dejarlos de comer, consumir otros suplementos y sobre todo, lo más peligroso también es que puede provocar una erosión de confianza en las instituciones sanitarias. ¿Qué es lo que pasa? Eso no se da solamente en el ámbito de la salud, sino también en el deporte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando los chicos que están entrenando o algunas personas que hacen ejercicio físico son atletas, muchas veces escuchan alguna fake news y dejan de hacerle caso a las recomendaciones del fisiólogo, del preparador físico, del nutriólogo o del médico porque ya tienen esa información y lo que hemos visto últimamente es que ahora quien está formando a la juventud y a muchas personas es el TikTok. Entonces, cuando yo hablo en las clases y les pregunto cuáles son las fuentes de información, lo primero que me dicen es que yo lo vi en TikTok. Y entonces está sustituyendo a la base científica con este tipo de programas, o sea, este tipo de algoritmos, lo cual pues yo lo veo regularmente en las preguntas que nos hacen siempre acerca de esos mitos, ¿no? Otra de las cosas es que todo lo que tenga que ver que sea rápido, que prometa cambios espectaculares y en poco tiempo, se va a considerar como algo milagroso. De ahí también la importancia, por ejemplo, de algunos suplementos como la proteína, ¿no? Que muchas personas la utilizan como un suplemento que va a mejorar sustancialmente la composición corporal, pero además la hipertrofia, sin tomar en cuenta el entrenamiento
y la periodización de lo que se tiene que hacer. Ha pasado mucho que en algunas mujeres que desean bajar del peso corporal, se toman los suplementos de proteína aún sin hacer ejercicio físico de fuerza. Entonces, cuando uno les pregunta para qué lo estás usando, ellas en su idea de la fake news creen que con eso van a mejorar algún proceso metabólico y es mentira, ¿no? Obviamente, pues vamos a encontrar algunos eventos adversos que, como ya comenté, puede afectar el rendimiento del deportista y sobre todo si no se hace una periodización en base también a información real, pueden también entrar a sobreentrenamiento. Ese es otro mito que me ha tocado ver regularmente en los deportes. Personas que les dicen, es que tú puedes irte al gimnasio 2 o 3 horas y media y con eso vas a mejorar tu composición corporal. ¿Cuál es el resultado? Que ese deportista ni va a mejorar su composición corporal y sobre todo va a tener algo que se llama sobreentrenamiento. Entonces, cuando uno les pregunta, bueno, si tú tenías un entrenamiento ya periodizado, ¿cómo es que estás en esta situación? Ah, bueno, es que yo vi en TikTok o en otras redes algunas otras recomendaciones. Entonces, esa es la problemática actual, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las cosas en las cuales nosotros nos vamos a fijar efectivamente? Siempre las promesas atractivas. Se ofrecen soluciones rápidas, sencillas, milagrosas, la palabra milagro, a problemas complejos que requieren un esfuerzo sostenido. Entendiendo que el deporte y el ejercicio físico, lo que queremos es un cambio metabólico, o sea, una adaptación. Todas las adaptaciones metabólicas en el cuerpo van a llevar tiempo, no es algo que ocurra de un día para otro. Entonces, cuando ustedes llegue alguien y les prometa o les venda un producto donde les va a decir que van a obtener un resultado rápido, ahí va a haber ya una red flag. Ahora, otra cosa que también nos va a afectar mucho son esos testimonios emocionales. O sea, es decir, esas historias personales que generan mayor impacto emocional que los datos científicos o que las estadísticas. ¿Cómo explicamos esto? Toda información tiene que estar basada en evidencia y es de estar soportada por una metodología científica y un análisis estadístico. Pero muchas veces entender todo este lenguaje estadístico es muy abstracto. O sea, no se identifica, no nos identificamos con los números, nos identificamos con las emociones. Entonces, por ejemplo, si llega conmigo una comadre que me explica que se tomó este suplemento y que bajó 10 kilos en tanto tiempo, lo que va a pasar es que va a ser para mí más real lo que me está diciendo esa persona que yo conozco y que tengo una cuestión emocional, o sea, un lazo, a un número frío, abstracto, que me esté dando una información exacta y obviamente pues no voy a hacer caso, ¿no? Por eso es que en el ámbito de los gimnasios existen, digamos, recetas raras, ¿no? Existen también consumo de muchísimos suplementos y también aquellos que son peligrosos como los famosos fat burners, ¿no? O los quemadores de grasa. Entonces, cuando una persona conocida o una persona que nosotros tenemos cierta identificación emocional o alguna identificación, va a ser más fácil que acepte uno eso como real a tener una base estadística ya analizada. Ajá. Obviamente también, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Porque van a utilizar lenguaje pseudocientífico, usando algunos términos con ese rigor, y eso va a crear alguna apariencia de autoridad y credibilidad científica, pero en realidad, pues no, como el agua de limón, ¿no? En las mañanas para bajar de peso. No, tómate tu agüita de limón y eso va a quemar grasa. Entonces, todavía incluso hay algunas informaciones en Google donde te dicen que según la medicina tradicional china o la ayurveda, eso te ayudaría a quemar grasa, ¿no? Y bueno, obviamente también tenemos esta cuestión de la confirmación de los deseos, donde vamos a tener, por ejemplo, personas que sí validan esa información y te dicen el yo me sané, yo me curé, y entonces entremos al yoísmo, ¿no? Yo me sentí, yo lo logré. Entonces, cuando tú confirmas ese resultado, porque en realidad no está unido directamente a ese suplemento, sino a los cambios que pudiste haber hecho en general, y tú se lo atribuyes a un producto o se lo atribuyes a alguna cosa en especial, pero en realidad a lo mejor tú hiciste varios cambios en tu vida
Y lo que tú estás haciendo es que estás atribuyendo ese éxito a un suplemento. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta este tema de los fake news, pues es bastante interesante porque podemos caer, cualquiera de nosotros, podemos caer en esto, ¿no? En esta información falsa. Ahora, en los deportistas todavía se da mucho más estos problemas, porque recuerden que en un deporte, sobre todo de alto rendimiento, van a estar los deportistas muy presionados por el patrocinador o incluso para ganar medallas. Entonces, lo que va a pasar es que si cualquier persona de cualquier compañía intentando patrocinarlo, les van a decir, ah, es que mira, yo te voy a ofrecer estas proteínas, estos aminoácidos y estos fat burners, con la idea de mejorar el rendimiento. Para ganar una medalla, el deportista va a hacer lo que sea. A veces sea legal o ilegal. De ahí que ya ve que en las grandes competencias como el Tour de France se han dado ese tipo de escándalos debido al consumo de esteroides y de ciertas drogas, ¿no? Entonces, por eso es que se hace un marketing agresivo y una vez que el deportista consume ese producto, también es un blanco, o sea, es una imagen positiva que va a poder influenciar a las masas. De ahí que también por eso estas compañías están en búsqueda de estos deportistas, digamos, que ganan medallas, para tenerlos como un blanco y que con eso puedan mover a las masas en cuanto a comprar cosas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar también? Bueno, entendemos que tomando las estadísticas, el 84% de los deportistas están consumiendo un suplemento. Pero una de las cuestiones también es que de todos esos suplementos que consumen, muchas veces solamente 3 o 4 tienen evidencia científica, o sea, comprobable. Y una de las cosas es que, por ejemplo, el 62% de la información que está en redes está dado por personas no calificadas. O sea, personas que sean, digamos, están realizando algo que se llama intrusismo profesional. O sea, nutriólogos perdón, coaches o, por ejemplo, abogados, contadores, algo mejor alguna otra carrera que toma algún tipo de curso y después se da la tarea de dar consulta nutricional. Ajá. O se atreve a intervenir en decisiones médicas. Entonces hay que tener en cuenta que estas personas, si bien han tomado algún tipo de curso en general, no tienen la base biológica, o sea, a nivel de conocimientos biológicos, para poder manipular esta información. Entonces, por eso es que cuando ustedes consulten o tengan alguna duda con respecto a un suplemento, quien podría darles esta información sería un nutriólogo, un médico, una persona que esté capacitada y que tenga las, digamos, credenciales para decirles, ¿no? Y una de las cosas es que el 41% de toda esta información son creencias erróneas. Se va pasando esta información como si fuera un teléfono descompuesto y entonces las personas asumen que eso va a tener cierto éxito, ¿no? Ahora, ¿por qué en el cambio de la nutrición deportiva estamos muy preocupados? Primero, porque van a existir una gran cantidad de dietas milagro y detox, ya lo comentamos. Y sobre todo porque actualmente también va a haber información sobre superalimentos con propiedades exageradas. Entonces, por ejemplo, ahora están vendiendo, hay muchísimos productos, pero por decirlo así, ahora venden el producto del mangostán, ¿no? Que es una fruta que regularmente consumen en Tailandia, que es una fruta como cualquier otra que podríamos consumir aquí en nuestro país, que además es carísima y que entonces se va a promover como un alimento que incluso cura el cáncer, ¿no? O que mejora el rendimiento deportivo. Si bien esta fruta sí tiene ciertas ventajas a nivel de antioxidantes, pues vamos a revisar que esto tiene propiedades exageradas y te lo van a vender a un precio carísimo. Obviamente van a haber suplementos sin respaldo científico y sobre todo, cuando uno empieza a consumir este tipo de productos, uno puede empezar a eliminar ciertos grupos de alimentos. O sea, es decir, en vez de consumir fruta fresca, en vez de consumir fruta de temporada o fruta más económica, van a empezar a tratar de consumir alimentos mucho más caros porque eso es más saludable.
Entonces, esto también es muy peligroso para aquellas personas que tienen una limitación económica y que el hecho de no poder cumplir con ciertas expectativas, pues los va a orillar a no poder no comer ni siquiera nada de fruta, pensando que esto no va a tener ningún beneficio en la salud. Ahora vamos a ver ciertos mitos ya más específicos. Por ejemplo, el famoso mito de la proteína. Entonces, el mito dice, o la fake news dice, consumir cantidades, o sea, más altas, arriba entre 3 a 5 gramos, que sí los hay, sobre todo en los gimnasios, siempre resulta en mayor ganancia muscular, independientemente del entrenamiento y otros factores. En este punto es falso, porque para poder mejorar la composición corporal y mejorar la hipertrofia, se necesitan tres pilares: nutrición, el entrenamiento y el descanso. Son los tres y no están basadas solamente en un alimento. Entonces, se ha visto a nivel metabólico que si nosotros consumimos entre 1.6 a 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, pues y con un entrenamiento periodizado y con un objetivo establecido, vamos a obtener una ganancia importante y no va a tener mayor beneficio consumir esa cantidad de proteína, ¿no? Aparte de que pueden aumentar los niveles de urea al consumir grandes cantidades de proteína. Entonces, ese es el primer mito. Y recuerden también otra cosa, la proteína no solamente es el sustrato que mejora la hipertrofia, se necesitan los tres: carbohidratos, grasas y proteínas. ¿Ok? Ese es un fake news. Tenemos también el famoso, el mito del ayuno intermitente, ¿no? Que se puso, ya está, ahorita está de moda, y se supone que el ayuno intermitente se va a dar por ciertas horas. Se supone que es en ciertos contextos y ahora las personas lo empiezan a usar de manera indiscriminada y para mejorar ciertas cuestiones, ¿no? Ahora, hay que hacer una pequeña acotación aquí. El ayuno no es algo nuevo, es una práctica milenaria que se ha llevado en diferentes culturas. Incluso cuando nosotros hemos estado enfermos de niños, muchas veces nos decía el doctor, dejen de comer o sáltense una comida o dos porque van a tener su sistema digestivo inflamado, si más que nada había una diarrea, para entonces dejarlo, entre comillas, descansar y que no hubiera esta situación de problema a nivel gástrico, ¿no? Entonces, el ayuno ya se ha practicado desde hace mucho tiempo, pero ahora lo ven como una panacea. El problema es que el ayuno intermitente sí va a tener ventajas, por ejemplo, en algunas patologías, en algunas situaciones también en los deportistas, también dependiendo la fase del macrociclo, ¿no? Lo podríamos utilizar. Por ejemplo, si llegáramos a tener un deportista que tenga sobrepeso, porque llegó de después de las vacaciones de Navidad, y a lo mejor tiene alguna situación de síndrome de intestino irritable, alguna situación, qué sé yo, lo que uno pueda evaluar, igual uno puede promover un ayuno de ciertas horas para mejorar los patrones digestivos, ¿no? El problema es que se puede periodizar y no en todo el tiempo se tiene que usar. Recuerden, toda herramienta tiene una temporalidad. ¿Cuál es el problema de llevar el ayuno intermitente en los deportistas? Primero, en aquellos deportes que sean de alta intensidad, de potencia, por ejemplo, boxeo, de pelea de combate, a lo mejor un atletismo de 100 metros de velocidad, alguna cuestión de ese estilo, el problema es que dejar de comer va a también implicar no consumir la cantidad de carbohidratos necesarias para poder entrenar a una alta intensidad. Entonces, eso lo que va a hacer es matar el rendimiento del deportista. O sea, no va a poder asimilar el entrenamiento. Una de las cosas que también va a ocurrir es que si estamos muy cerca de la competencia y hacemos ayuno intermitente, indudablemente las reservas de glucógeno muscular se van a ver afectadas si no se consume en el tiempo importante la cantidad de carbohidratos necesarias para la resíntesis glucogénica. Y sobre todo en aquellos deportes que impliquen una gran gasto de energía, o sea, una alta intensidad, si no se hace una comida, digamos, de recuperación, pues obviamente puede provocar una fatiga crónica en el deportista, que es lo que nosotros no queremos. Queremos una fatiga aguda, que se resuelva, pero no una fatiga crónica, porque eso nos va a dar también
pues una falta de rendimiento. Otro de los mitos, porque hay muchísimos, hay miles de mitos de la nutrición deportiva, solamente le estamos dando algunas cosas. ¿Cuál es lo que también vamos a ver? Los famosos quemadores de grasa, los fat burners, ¿no? Que en realidad van a tener nombres rarísimos. Si ustedes ven los botes de fat burners, por lo regular van a tener nombres muy llamativos, por ejemplo, como Black Widow, ese es uno, la viuda negra. Pueden ser, por ejemplo, esos que se llaman Psychotic, ajá, si se dan cuenta, o algunos que les llaman hasta Joker, ¿no? Haciéndole una, no sé, refiriéndonos al personaje del Joker de Batman, ¿no? Eso que nos da a entender, este tipo de información nos da a entender que es un producto fuerte, que va a tener un efecto inmediato y sobre todo va a tener un efecto contundente al utilizar este tipo de imágenes y utilizar este tipo de personajes. Pero regularmente los fat burners van a tener cafeína en mayor cantidad y una mezcla de otras hierbas que también contienen derivados igual de la cafeína, por ejemplo, del mate, del guaraná, etcétera. El problema es que algunos pueden tener algunas sustancias prohibidas, como la efedrina. Recuerden que la efedrina es un precursor que se utiliza incluso para hacer anfetaminas. Entonces, hay algunos suplementos que pueden venderse en las redes que sí tengan efedrina y si el deportista no conoce los ingredientes y se lo toma sin avisarle a su nutriólogo, indudablemente va a dar positivo si es que está compitiendo a nivel internacional. Ahora recuerden, ningún fat burner va a ayudarles a bajar de peso, ninguno. Lo único que va a hacer es aumentar a lo mejor la concentración y mejorar la tolerancia al entrenamiento. Ujú. Hay sustancias prohibidas que sí podrían hacer eso, que aquí no es el caso y no las voy a mencionar, pero la idea es que para poder mantener una composición corporal adecuada y disminuir el porcentaje de grasa, se necesita hacer un déficit energético controlado y llevado durante bastante tiempo. Un déficit energético controlado. Los fat burners por sí solos no nos van a ayudar. Ajá. Ahora, una de las cosas que tenemos también conforme a los preentrenos, y lo cual por eso también me preocupa mucho esto, es que por tener una gran cantidad de cafeína, pueden llegar a provocar, por ejemplo, taquicardia, cambios en la tensión arterial. Ajá, pueden llegar a tener también problemas, causar problemas a nivel digestivo y sobre todo causar algún tipo de alteración a nivel psicológico. Hay personas que después ya no dejan de entrenar o no tienen un entrenamiento adecuado si no se toman el termogénico. Entonces, por eso ahí hay que hacer también, si es que se va a utilizar, hay que revisar la etiqueta, los ingredientes y saber cuándo. Recuerde que son temporales. Ahora, lo que también me preocupa demasiado es en aquellos deportes donde se tiene que dar el peso, ¿no? En algunos casos, todo este tipo de fake news se pueden prolongar y provocar, por ejemplo, que el paciente o el deportista ponga en riesgo su vida, utilizando, por ejemplo, prácticas innecesarias como usar diuréticos, usan incluso laxantes, pueden usar, por ejemplo, una restricción calórica importante, a lo mejor consumo de algún suplemento que contenga altas cantidades de cafeína y como ya comenté, puede provocar algún tipo de lesión, alteraciones hormonales y una disminución del rendimiento. Entonces, si se dan cuenta, todo esto de los mitos, lo que más importa, digamos, del tema de las fake news es saber reconocer si esa información es falsa, saber reconocer si lo puedo utilizar y sobre todo tener las herramientas para poder decidir si ese producto que una persona me está vendiendo lo puedo comprar o no. Entonces, esa es lo que yo recomendaría. Y ya como conclusión, las preguntas para poder saber si me están engañando o me quieren vender algo. Uno, verificar la fuente, que es revisar la fuente científica, que sea verificada y que las personas que están publicando ese artículo sí pertenezcan, o sea, sean médicos, nutriólogos, investigadores, etcétera. Número dos, buscar las referencias, es decir, buscar las citas, los estudios científicos publicados
en revistas y que hayan tenido una metodología científica revisada por pares. Ajá, no, no vale nada más meterse al Google, ajá, y buscar la información y darla como buena. Número tres, evaluar el lenguaje. Eso es algo interesante. Si usa la información términos sensacionalistas como milagroso, secreto, los doctores odian, lo que tu nutriólogo no quieren que sepas, ahí hay una señal de alerta. La número uno, dos, tres, cuatro. La número cinco es aquella que promueve cuestiones de promesas extraordinarias. Si suena demasiado bueno para ser verdad, es mentira. Ajá, de ahí ya estamos entendiendo que no. Y además son carísimos. Y luego hay que contrastar con otras fuentes. Es decir, revisar Google, revisar otras fuentes, revisar libros, revisar revistas, preguntarle al nutriólogo, al médico, etcétera. Y sobre todo, si estamos revisando un artículo científico, revisar si existen conflictos de interés. Ajá. Es decir, verificar la fuente y quién es el que vende el producto y si se hizo un estudio científico, si ese patrocinador no pagó el estudio. Porque recuerden que no se puede ser juez y parte. Aquí quiero hacer también otra acotación. Eh, Hay que dudar, y bueno, es algo que fuerte que voy a comentar, hay que dudar si ustedes van con un médico, un nutriólogo o algún otro profesional de la salud que les venda el producto, no dudo que el producto sea bueno, pero si se le está vendiendo un producto, indudablemente ahí va a haber un sesgo, porque puede ser que muchos de los productos que les esté recomendando sea también para tener una ganancia económica. Entonces ahí ya no se puede ser juez y parte. Un nutriólogo, un médico no debe de vender, no somos vendedores de productos ni de pastillas. Y el producto que compre el paciente o el deportista tiene que estar disponible en una farmacia o en cualquier otro lugar. No tiene que estar limitado a que yo te lo venda. Y sobre todo, para concluir, verificar la actualidad. Es decir, revisar la información reciente o si no está desactualizada esa información porque existan nuevas evidencias. Y con esto, bueno, concluimos la charla rápida del día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Solamente para precisar algunas dudillas por ahí y Sí. con eso para poder concluir nuestra emisión. Hablabas en un principio de dónde surgen las fake news, ¿no? Ujú, Y mencionabas eh, varios casos, o más bien motivos o razones por las cuales surgen ujú. estas fake news. ¿Tú cuáles crees que sean el más común de estos casos? Mira, los fake news más comunes serían, primero, para pérdida de peso. Ok. Pérdida de peso. Segundo, podrían ser todo lo que tenga que ver con cuestiones estéticas, porque actualmente bueno, todo lo que viene siendo nuestro ambiente social está muy ligado a la cuestión estética, Ujú. de cómo te ves. Sí. Entonces, habrá personas y médicos que te estarán, incluso, o suplementos que los estarán vendiendo como tener un efecto anti-envejecimiento. Y esto es algo que también está surgiendo porque hay que entender que nuestra población ya está envejeciendo. Dentro de unos años, la gran mayoría de la población a nivel mundial va a ser una población adulta mayor. Entonces, por eso es que toda esta cuestión de la estética es uno de los segundos puntos en los cuales la gente está muy interesada. El otro punto también muy interesado es la parte también en el deporte, en la pérdida de la grasa corporal, ¿no? Entonces ahí van a Ujú. surgir un montón de compras de productos que te van a vender para poder mejorar. Entonces, haciendo un resumen, la gente está más enfocada actualmente a la parte estética. Ujú, Y también la cuestión de la rapidez de los resultados, ¿no? Buscan ujú. mucho las personas y eso no sucede. O sea, bueno, lo que yo he sabido es que el asociar el medicamento o también el ejercicio, pero va emparejado a un programa nutricional que debe de estar obviamente respaldado por un especialista, ¿no? Ay, qué bueno, ahora con el comentario que tú estás diciendo,
sí quiero hacer también una aclaración. Actualmente se están vendiendo algunos medicamentos importantes como el famoso Ozempic, ajá, Ajá. que incluso se está vendiendo como el producto de las estrellas de Hollywood, ¿no? Que lo Ujú. están usando, que es un medicamento excelente para ayudar a los pacientes que tienen diabetes. Es un medicamento dirigido a esa parte. Uno de los efectos secundarios importantes de los Ozempic es que a la gente se le quita el hambre. Van a Ujú. bajar ciertas hormonas del hambre y sobre todo porque también va a haber algunos mecanismos que va a ayudar a que esa persona pueda también disminuir el peso corporal. El problema es que está pasando mucho que en el ambiente médico y en el ambiente que nosotros vivimos, como primera opción, se recomienda, se prescribe este medicamento, aunque el paciente tenga un ligero sobrepeso, se recomienda a este paciente este tipo de medicamentos descuidando el cambio de estilo de vida. Mm. Entonces, entendiendo que lo más importante es el ejercicio físico y una alimentación adecuada, aquí lo que hacen es hacerlo al revés. De entrada, recomiendan el medicamento sin hacer esa conciencia en el paciente de mejorar los hábitos. Y me ha tocado, por ejemplo, muchas personas que el médico a primera instancia recomendó estos medicamentos y el paciente sigue llevando un estilo de vida que pone en riesgo su salud, ¿no? Entonces, bien dices, lo que tú me acabas de comentar, pues es muy válido porque eso está ocurriendo mucho y ahora resulta que hay gente que está comprando ese medicamento, se lo autoprescribe y lo usan como un suplemento o una estrategia, aún sin prescripción médica, para bajar de peso. Claro. Oye, y esto de los, va muy asociado entonces con esto de los quemadores de grasa. Sí, que sí, va asociado también porque los fat burners regularmente van a tener sustancias que van a mejorar la producción, bueno, aumentan la producción de adrenalina en el cuerpo. En general, nosotros tenemos unas hormonas que se llaman catecolaminas. Dentro de ese grupo en general se encuentra la adrenalina y la Ujú. adrenalina tiene una característica especial. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la temperatura corporal, pero también ayuda a que puedan algunas veces utilizarse los ácidos grasos que están en los adipocitos como fuente de energía. Ujú. Ok. A eso se le llama lipotrópico. Entonces, si se hace ejercicio físico de alta intensidad y bajo ciertas manipulaciones, podría ayudar, en algunos casos podría ayudar a mejorarlo, pero no resuelve sustancialmente ese problema. Lo ideal siempre es la alimentación, el déficit calórico controlado y llevar un entrenamiento periodizado a largo plazo. Ok. De las motivaciones que mencionabas también al principio, ¿tú crees que a lo mejor las económicas sean las que más jalan respecto a estas situaciones? ¿O hay otras? Sí, sí, también las económicas, porque cuando se genera una fake news, por ejemplo, supongamos que queremos se genera una fake news para quemar grasa. Entonces, eso no sabemos de dónde va a salir esa información, pero muy recónditamente puede salir de alguien que tenga algo mejor, una empresa que venda algún suplemento para eso. Pero se va a ver beneficiado no solamente la compañía que lo sacó, sino todas aquellas personas que están en ese mismo círculo, Claro. que venda suplementos, que venda fajas, que a lo mejor tenga un gimnasio, que tenga a lo mejor alguna situación. Entonces, todas esas personas se van a ver beneficiadas de forma indirecta con esa fake news que se haya creado. Y eso conlleva un gran gasto a nivel de millones de dólares en el consumo de ese tipo de productos, ¿no? Ahorita se me vino a la mente un documental, o no sé si, o más bien creo que fue película, y Ujú. respecto de, ya no me acuerdo, pero creo que se vendía un medicamento ahí en Estados Unidos y que estaba respaldado por algún deportista o algunos deportistas y que después se descubrió pues que todo era falso y bueno, involucró ahí una investigación, incluso creo que del FBI y pues salieron ahí luego involucrados, te digo, deportistas, creo que incluso olímpicos o un deportista olímpico. Ujú. Entonces también para quienes pudiera ser importante toda esta información es para que no se involucren en este tipo de situaciones, son los propios deportistas, ¿no?
Sí, exactamente, y te voy a marcar puntualmente el ejemplo más claro. Resulta que Serena Williams, que es una de las tenistas a nivel mundial, lo más importante que ha habido en la historia, Serena Williams tiene un cierto somatotipo físico. Sí. Ah, siempre tiene un somatotipo fuerte, un somatotipo de potencia, y una de las cosas es que Serena Williams acaba de meterse en una situación bastante, digamos, controversial, porque está promoviendo un producto parecido a los Ozempic. O sea, es el mismo producto, o sea, la misma, diferentes sales, pero exactamente es un inyectable. ¿Qué es lo que pasó? Ella siempre había mantenido un somatotipo con cierta estructura y resulta que después de utilizar esas inyecciones, ahora aparece con un cuerpo muy delgado, muy Ajá. estilizado y con una pérdida de peso muy evidente. El problema, y por eso también es viral, es que su esposo es también accionista de Ah, la compañía farmacéutica que vende ese producto. Entonces, eso es muy peligroso porque Serena Williams no solamente es una deportista local, es una deportista mundial y sí. además va a tener admiradores aspiracionales y ahí está está la liga emocional, va a haber cierta identificación y las personas van a decir, bueno, si ella está utilizando ese producto y le funcionó, que ella es deportista y además es una mujer que tiene mucha trayectoria, igual a mí me funciona. Entonces, ahí Claro. está el peligro. Lo que nunca mencionó Serena Williams es que su esposo es accionista de esa compañía farmacéutica. Sí, el Y conflicto ahí de está interés, el ¿no? conflicto de interés. Claro. Bueno, pues el tiempo se nos vino encima, Miriam. Muchas gracias por estar con nosotros y hablarnos sobre este tema tan interesante. No, pues muchísimas gracias, Jaime. Para mí siempre es un placer poder contribuir y sobre todo que me inviten a tu programa. Muchísimas gracias. Pues gracias a quienes nos acompañaron. Nos vemos la próxima semana con otro tema más aquí en las ciencias del deporte. Que tengan excelente semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós.